Bueno, estamos con Pablo Zapata y con Nicolás Zapata del Polideportivo Onega de Villa Devoto. Ellos empezaron la lucha para tratar de defender el espacio público. Y bueno, si quieren contarme, no sé si se acuerdan del primer día en el que escucharon que estaba esta novedad, de que de repente querían dar lugar al reclamo de ustedes. Cuenten un poco cómo se dio ese reclamo y cuándo fue que escucharon que se quería privatizar el espacio. Bueno, bien. Brevemente te cuento una reseña que es el origen de todo. Esto te estoy hablando ya de más de 10 años. Un grupo de amigos que somos del barrio de Villa del Parque, de Devoto, toda la zona aledaña, que empezó a ir a ese polideportivo básicamente porque teníamos ganas de jugar al fútbol todos los fines de semana. Vimos ese lugar que era excelente, ya que era gratuito, era público y venía gente de todas partes. Que un poco para contextualizar, Sí. En Capital, a diferencia del conurbano, que tenés por ahí más la plaza, el lugar abierto para poder jugar, son limitados los espacios. Encontrar uno como encontraron ustedes es agua en el desierto. La verdad que sí, es una aguja en un pajar y queríamos aprovecharlo el lugar porque realmente estaba en unas condiciones que tenían mucho futuro para lo que queríamos nosotros, principalmente divertirnos, pasar un buen momento entre amigos y por qué no traer a nuestras familias también. Fueron pasando los años y ya el sentimiento que teníamos sobre el lugar era tan grande que decidimos hacer algo más que solamente ir a jugar. Entonces cuando fuimos a no solamente a tirar una pelota a la cancha y jugar, sino también empezar a comunicarnos con la gente que iba ahí, cada fin de semana, cada día de la semana. Y creímos que nosotros, tanto él como yo, como todas las personas que iniciaron ese proceso, estaban haciendo algo que a futuro iba a tener grandes frutos. Y fuimos detrás de ese sueño y realmente estábamos convencidos de que podíamos verlo mejor el lugar, porque si bien era bueno, había muchísimas cosas por mejorarlo para que realmente sea un lugar para disfrutarlo. Y bueno, ahí llegamos al año 2011. Sí, más o menos en 2011 fue cuando hicimos la primera así juntada de firmas, si se quiere, para arreglar ciertas cosas del poli. Sobre todo, bueno, la cancha de fútbol que estaba con pozos en la alfombra, digamos, con Claro, la porque alfombra es de cortada. pasto sintético. Es la de, cancha. claro, de alfombra. Bueno, después bebederos, baños rotos y demás. Cancha de básquet por ahí con grietas, etc. Y bueno, lo que hicimos alrededor de fines de 2011 fue juntar firmas para pedir, digamos, por mejoras. Eso después, bueno, uno desconociendo también cómo se va a desenvolver en eso, nos fue llevando en un proceso donde empezamos también a participar del consejo consultivo de la comuna, que bueno, también ahí hacemos un balance de que fuimos mucho tiempo y la verdad que muchas cuestiones no se canalizan por ahí. Pero bueno, es un espacio de participación que creíamos que era necesario estar. Bueno, y ahí, por ejemplo, presentamos nuestro primer proyecto de mejoras, que creo yo que está muy bien redactado, o sea, no tiene nada que envidiarle a otros proyectos que hemos visto, que nada, tenía entre las mejoras, como te decíamos, esto de los bebederos, los baños, las distintas canchas y demás. Y bueno, y esto también explica un poco por qué cuando llega el intento más tarde de privatización, nosotros ya veníamos con una experiencia acumulada, digamos, que no nos hace partir de cero y que nos encontró mejor parados en la cancha, valga la redundancia. O sea, y bueno, con estas experiencias ya incluso también en 2013 sacamos un primer volante que decía todos por el poli, ayudanos, presentamos este proyecto en el Consejo Consultivo, ayudanos a que se implemente y demás, generando, bueno, sabiendo que cuanta más vida tuviera el polideportivo, digamos, más fácil sería que los funcionarios nos escuchen y lo mejoren. Y bueno, fue así que llegamos a principios de 2015, donde las mejoras parecían encaminadas, parecían que iban a salir, había contactos, nos iban diciendo que había contactos con gente que venía a presupuestar, etc. Todo hablado, hasta ahora no había nadie en el lugar actuando todavía. Exacto, Exactamente. exacto. Y bueno, ahí después, esto fue principio de 2015, como nosotros atacando, si se quiere, seguimos usando estas metáforas deportivas. Y bueno, vino un pelotazo de contra donde nos enteramos en julio al final, que salió el decreto 211/2015, que bueno, lo que decía concretamente es que el poli se iba a concesionar, lo cual nos generó desilusión, bronca,
y demás. Y bueno, por suerte esa bronca, gracias a todo este proceso que te contamos, también la pudimos organizar. Y ahí arrancó, digamos. ¿Y cómo fue, no? Porque yo fui una de las primeras protestas, no sé si fue la primera, pero que se hizo un día lluvioso, un viernes, y uno encontraba desde la persona que iba a caminar a dar vueltas al parque, porque es mitad polideportivo y mitad plaza, este lugar, o gente que iba a jugar al básquet, o que usaba la cancha de tenis, o ustedes que quizás llamaban más la atención por la organización que tenían desde el fútbol. ¿Cómo fue? Primero hablar con esas personas, con esos vecinos, o se acercaron solos a ustedes en este proceso, porque también, vecino que practica deporte también va a hacer lo suyo y se va, y quizás cuesta, ¿no? Para tratar de decir, hay algo en peligro, algo en común, un espacio en común, y tenemos que juntarnos. ¿Cómo se dio ese proceso de juntarse para empezar a reclamar en conjunto desde Onega, ¿no? Exactamente. Sí, la gran ventaja que teníamos nosotros es que ya la gente nos conocía. Como yo te contaba antes, ya hace varios años que estábamos yendo por el barrio, por las zonas también que no son del barrio, pero si bien no solamente gente de Devoto, de Villa del Parque, venían de otros lados también, que utilizaban el polideportivo, también la plaza que está al lado, y entonces ya la gente nos conocía y había una confianza como para poner primera. Entonces eso nos dio el respaldo como para empezar a conversar, no solamente de practicar deporte, sino también de pensar en conjunto cuáles son las herramientas más importantes para poder mejorar la situación que se estaba dando, como contaba Nicolás. Principalmente fue un pelotazo en contra enterarnos que iba a haber un decreto, que lo había, estaba en el boletín oficial, de que el lugar estaba muy próximo a privatizarse, cosa que nos llamó completamente la atención, porque nuestra comunicación con los dirigentes del gobierno era que las posibilidades de mejorarlo eran próximas y que el polideportivo iba a seguir en las mismas condiciones, gratuito, público, totalmente lo mismo. Entonces, eso, como decía él también, nos dio mucha bronca porque fue como que nos jugaron por atrás esa información y eso realmente no lo esperábamos porque hasta ese momento la comunicación realmente, y siendo sincero, era muy cordial. O sea, siempre nos atendían los teléfonos, nos contestaban todos los mails, nosotros éramos bastante insistentes realmente y eso ellos lo tomaron como un valor, entonces nos prestaban atención, pero por otro lado sale esa información. Entonces lo que decidimos, como te decía, era junto a esos vecinos que ya nos conocían, tratar de reunirlos, de poder pensarlo realmente cómo podíamos hacer para que el polideportivo sea de todos, porque ya es de todos en realidad, pero que en realidad haya una identidad tan profunda que nos identifique de tal forma de poder avanzar en conjunto y poder seguir utilizando el predio. Fue así que nace la unión de vecinos de los espacios deportivos de la comuna. En realidad surge en base a lo que sucedía en Onega, pero se fue extendiendo al resto de los polideportivos. Y ahí, bueno, básicamente ese es el segundo punto de inflexión, digamos, de toda esta movilización y lucha, que ya se hace varios años. A partir de ahí, la gente se empieza a entrometer mucho más, la comunicación empieza a ser gráfica, redes sociales, virtual, no solamente personal, por lo cual ya la información era demasiado al instante y se corría por todos lados, por lo cual eso nos daba más ventaja, porque teníamos más respaldo, más fuerza para luchar sobre esto, que venía desde los inicios, pero bueno, teníamos mucho más respaldo. Sí, una clave por ahí que lo que dice Pablo, me parece la identidad. Eso fue clave primero en el poli y después con los polis de las otras comunas, generar la identidad y nosotros lo hicimos. Bueno, primero, como decía él, primero era un volante, hablarle a la gente por redes sociales, que me acuerdo del Facebook, tipo cuando llegó a los 1000 me gusta, era festejamos y todo. Pero después también involucrando a la gente, o sea, vecinos por ahí, que nosotros la mayoría primero éramos los pibes de fútbol, se fue ampliando, o sea, gente de vóley y de básquet también participando en el diseño de los volantes. Nada, cuestiones como estas, de empezar a sacar las remeras, esta es la más nueva, pero bueno, hicimos llaveritos, también me acuerdo, llaveros con el escudo, que en un principio era un escudo que era nuestro, porque nosotros jugábamos al fútbol y representábamos al poli en torneos amateur, pero después bueno, se fue eso distribuyendo para una identidad entre todas las personas. Para hacer un club de un polideportivo era un club prácticamente, por todo lo que comentás, ¿no? Sí, o sea, fue un proceso muy lindo porque
también, nada, nos llevó a conectarnos con gente que nos conocía, como bien dice Pabli, pero de una manera más fuerte. Y a partir de ahí, desde 2015 que se enteran de este decreto, a la actualidad hubo 2 años de lucha. ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué eventos hicieron? ¿Cómo lo difundieron en los medios? ¿Qué diálogo tuvieron con estos funcionarios que ustedes decían que antes les prestaban atención, les decían que iba a seguir siendo gratuito y público y de repente se encontraron con ese decreto? A partir de ahí, ¿cómo comenzó y cómo fueron estos 2 años de lucha? Claro. Y sí, bueno, como vos decís, empezamos no solamente a juntarnos, a hablar, a charlar ahí en el polideportivo, sino que decidimos hacer algo más fuerte, ir más allá. Entonces surgen las jornadas deportivas. Las jornadas deportivas fueron varias, recuerdo 5 o 6, no recuerdo en este momento, pero fueron eventos de un día, principalmente en Onega. También surgió que se hicieron en otros polideportivos, como por ejemplo en el Colegiales, en Chacabuco también se hicieron eventos. Arrancó en Onega, pero en Plaza Jusey también hubo un evento respecto a la causa, lo cual también... Cada jornada deportiva era un momento de aumentar la fuerza. Era como darnos ese poder para seguir y no caernos, porque la realidad es que ante cada jornada deportiva las noticias seguían siendo las mismas. No había ninguna novedad que sea diferente. Entonces, con esa jornada deportiva, si bien la pasamos excelente porque, bueno, tocaban bandas, teníamos la posibilidad de comer, de tratar de hacer torneos deportivos, tener las remeras. Era algo como para realzar toda esa identidad que ya veníamos generando hace años. Entonces, a partir de esas jornadas, es que bueno, dijimos, tenemos que ir más allá realmente. Ya está la unión de vecinos, la jornada deportiva. ¿Qué hacemos, no? Realmente, porque sentíamos que estábamos cerca, pero todavía ese decreto estaba vigente. La realidad es que la posibilidad de que se privatice todavía estaba ahí, en la palma de la mano de los dirigentes. Nos quedábamos en este proceso que estaban organizándose, que estaban haciendo acciones en conjunto con otros espacios y que estaban visibilizando el conflicto, pero no llegaba la respuesta final, no llegaba la solución de parte del gobierno de la ciudad. Si quieres contarme ese último proceso en el cual parecía que no llegaba más y finalmente hubo respuestas. Primero arreglando el espacio y después derogando el decreto. Bueno, sí, finalmente en febrero, ahora en marzo, 3 de marzo se reinauguró el poli. ¿Estuvo cerrado? Estuvo cerrado desde enero, sí, estuvo 2 meses cerrado, aproximadamente 6-7 semanas. Y bueno, fue, digamos, un avance, nosotros lo tomamos como un logro y ahí, digamos, también siendo conscientes de que, por ahí sin agrandarnos, pero que si no hubiéramos estado nosotros, digamos, la situación no hubiera sido la misma. Y cuando digo nosotros, no solamente nosotros, ni siquiera el equipo de fútbol, sino la verdad que hubo un trabajo conjunto tanto también con los profes, a los cuales también no queríamos irnos de acá sin destacar, que muchas veces dan clases, digamos, sin todos los materiales que ellos quisieran, sin la iluminación que quisieran y no cobran muy bien, que digamos, también en muchos casos. Y también las personas que laburan ahí en el poli, los administrativos, digamos, como decía Pablo anteriormente, destacar siempre el trabajo conjunto de eso. Y bueno, en marzo se hizo la reinauguración, la cual estuvo bastante buena. Ahí estrenamos estas remeras. Sí. Con visitas, ¿no? De Santilli, sí. Si no me equivoco, la reta estuvo en el 2016 o 2015. Sí, 2015 también. En el cual lo encararon directamente, cuando fue a visitar la plaza. Exactamente, realidad, ¿no? Claro, porque en realidad cuando fue la reta ese día, lo que se reinauguraba era la plaza que está contigua. Entonces... Claro, parecía un chiste. Parecía un chiste o una tomada de pelo realmente, porque nosotros, bueno, claro, fuimos todos con nuestro conjunto deportivo a gritarle básicamente de que sí puede pasar por el otro lado de la reja a ver si quiere mirar un poco las instalaciones, las cuales estaban bastante venidas abajo. Lo cual, ante la insistencia de tanta gente, finalmente, bueno, estuvo mirando, observando, pero no más que eso. Realmente con la reta ese día... Fue más que nada una visita casi protocolar, o sea, no hubo ninguna respuesta, ningún anticipo de nada, realmente. Pero bueno. En la reinauguración vino Santilli. En la reinauguración vino Santilli, gente también de la Secretaría de Deportes, y bueno, básicamente
También, te podría decir que fue una visita formal de ellos, obviamente reestrenando. Había gente haciendo actividades que no tenían nada que ver con el barrio ni con barrios linderos, ¿no? Sí, no, como que trajeron gente, digamos, para hacer más un show por ahí. Y por eso nosotros también, siendo conscientes que iba a pasar eso, nosotros dijimos, che, o sea, esta victoria es nuestra, la tenemos que copar. Y por eso ese día fuimos un montón con las remeras digamos. Creo que se logró, obviamente, por ahí, bueno, no sé, es un balance subjetivo, ¿no?, que hace uno, pero creo que en eso estuvimos bien. Creo que el común de los vecinos sabe identificar lo importante que fue que los usuarios de ahí defendamos el espacio. Y bueno, y también marcar que esto, digamos, sigue, porque, nada, ¿cómo seguimos ahora? Nosotros, como siempre, vamos todos los sábados a jugar. Todas las semanas se desenvuelven ahí actividades gratuitas, por eso es importante estar en el poli y defenderlo. Y bueno, también saber que las generaciones futuras, digamos, si bien ahora el decreto afortunadamente está derogado, esa suspensión que estuvo varios años que no sabíamos lo que era y después se derogó, que esto en algún momento, no sé si en 10, 50, 100 años puede volver a pasar. Y por eso, bueno, que los pibes, los más chicos, ahora sea la situación, por ejemplo, que hay compañeros que son docentes y a veces jugamos contra alumnos por ahí de tercer, cuarto año que ya vienen al poli y se da esa situación. Bueno, que los pibes y las pibas más chicas sepan eso, que conozcan este proceso para que en el futuro entiendan cuál es la importancia de defenderlo, ¿no? Y en este tiempo conocieron los mismos casos en otros polideportivos. Si me quieren contar un poco cuáles otros conflictos hay en la ciudad, como para entender que no es un caso puntual que se dio con el Polideportivo Onega. Exacto. Sí, eso en particular, por ejemplo, podemos mencionar en el caso de Colegiales, en el poli de Colegiales, que se había cerrado un tiempo también para hacer un evento privado, que era el de la Feria Masticar. Después, bueno, en la Plaza Jusey, que si bien no es un polideportivo oficialmente, está la intención de hacer un proyecto de un estacionamiento por debajo y demás. Y bueno, todo en desmedro del espacio público, que hoy, preparando un poco esto, como Pali tiró un buen concepto, creo que eran los espacios públicos, no sé si lo querés. Sí, yo creo que los espacios, no creo yo, en realidad creo la mayoría de todos los que estamos en esta lucha, que los espacios públicos son un espacio de poder, realmente. Y ahí se ve claramente cuánta participación tiene el vecino y cuánto poder tiene el gobernante. Entonces creemos que más allá de lo que representa Onega y cada uno de los polideportivos que están actuando en conjunto, creemos que es una manera de hacer valer nuestros derechos. Sinceramente, si no ejercemos nuestro derecho de esta forma, ¿cuál es la herramienta para hacerlo? Porque creemos que así se avanza también. O sea, no solamente quedarnos con que se derogó un decreto, o sea, eso es mínimo y hay muchísimas cosas por delante como para mejorar y sobre todo para hacernos respetar como ciudadanos, que esa es la idea principal. Sí, demostrar que se pueden organizar los vecinos, que se pueden movilizar, que se puede trabajar en conjunto, en unidad. Y este problema, como decías antes, que viene de varios años en el que ustedes ya veían esta situación en el polideportivo, en todos estos años estuvo el PRO gobernando en la ciudad. En el trato con los funcionarios, en el trato de este intento de privatización en su momento, ¿cómo entienden que el PRO entiende, valga la redundancia, a los espacios públicos? Se ve que evidentemente si quiere meter un bar en una plaza, o si quiere enrejar una plaza, o si quiere privatizar un polideportivo, no tiene mucha intención de que haya muchos espacios públicos. Sí, ahora en este último tiempo está tratando de dar un giro justamente, pero nosotros creemos básicamente que eso se debe a la acción que están teniendo las personas que pueden defender esos espacios. Nada, y también época de elecciones, bien esto. Yo, por ejemplo, hoy nos llegó la información de que iba a ir Santilli al de Colegiales, no, al Santoyani. Y nada, las mismas personas que integran la UBD, por ejemplo, Maru nos comentó que lo están reinaugurando para... A medias. Claro, para el show. La cinta. Exacto. Claro. Y bueno, ahí marca un poco esto. Saben, no son, digamos... Ingenuos, gracias. Y saben que es un tema delicado. Pero bueno, las intenciones lo demostraron, o sea, nosotros con pruebas intentaron, digamos, privatizar, concesionar nuestro polideportivo y otros polideportivos más, y nosotros creemos que si no estábamos ahí, esa era la intención. Así que bueno, tratar de esto, transmitir esto, que decía Pablo, que hacer valer nuestros derechos, porque el deporte posta que es una herramienta
de inclusión importante. Ahí nosotros jugamos entre muchas personas que ahí nos hicimos amigos y ahí conocimos un montón de personas que hoy por hoy son compañeras de la vida y bueno, es importante.